Quiero darle la bienvenida a Juan Quintana. ¿Quién es Juan? Es el jefe de sección de la meteorología agrícola, Dirección Meteorología de Chile, y nos va a contar respecto a la meteorología del valle, de la ciudad. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. La herramienta principal. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del alcalde y sus colaboradores para que yo esté acá desde Santiago a contarle un poco de lo que es más que la meteorología, la climatología, el clima en general. Y bueno, saludar también a todos los que están presentes. Me alegra mucho este ambiente diverso, tanto en edad como en actividades que se desarrollan acá en la región. Bueno, mi presentación va a estar dividida en 4 puntos. ¿Ya? Voy a aprender. Ahí sí. Son 4 puntos que voy a tocar en un tiempo de casi 30 minutos, así que yo creo que va a ser suficiente para poderles contar en realidad, cuando uno trata de explicarle a la gente cuál es el sentido de la meteorología, cuál es el sentido del clima. Yo creo que en las últimas décadas, sobre todo acá en Chile, la información meteorológica y climática ha tomado relevancia importante en la toma de decisiones, partiendo desde las altas esferas de gobierno como el último usuario, que en este caso podría ser un agricultor. ¿Ya? Entonces, mi propósito acá es poderles contar relacionado con qué está pasando con el clima acá en la región, ¿ya? Especialmente con énfasis acá en lo que es Illapel. Después, en el punto 2, aparte de ya saber lo que está pasando, poder entender que eso es súper importante. Cuando uno identifica un cambio, siempre uno trata de preguntarse el por qué. Y el por qué desde el punto de vista más científico, porque la manera que nosotros tengamos una forma de entenderlo y explicarlo físicamente, lo podemos después modelar y lo podemos pronosticar con un grado de acierto muy bueno. También les voy a comentar el tema del niño y la niña, que es lo que ustedes siempre escuchan en la televisión, y también les voy a presentar otros fenómenos que se han ido descubriendo en la medida que ha pasado el tiempo, básicamente porque se cuenta con mayor información. Y esto tiene que ver mucho con lo que también está pasando, por ejemplo, lo que ha pasado este año acá en la zona central de Chile, incluyendo la región de Coquimbo, con estas lluvias que no se esperaban en un comienzo. Y ahí yo les voy a comentar cuál ha sido la situación actual. Y también solamente presentarles muy brevemente las proyecciones climáticas que acá en Chile se han ido trabajando bastante bien a través del Ministerio de Medio Ambiente en un proyecto que se publicó recientemente. De hecho, ayer la persona de SEASA mostró algunas imágenes, que es el Atlas ARCLIM, que es el Atlas de Riesgos Climáticos, y en el cual se aplican a diversos sectores socioeconómicos del país. Es también es una iniciativa como país. No todos los países tienen la capacidad de hacer este tipo de trabajo, y eso tiene que ver justamente con la necesidad de la información que tienen los usuarios, y vuelvo a repetir, usuarios en distintos niveles, altos, medios y los últimos usuarios como el agricultor. Y en el punto número 4, bueno, es muy importante señalar que la Dirección Meteorológica no solo vive del pronóstico que ustedes escuchan en la televisión o la radio o a través de los medios de prensa. Les voy a mostrar lo que la Dirección Meteorológica está haciendo actualmente y qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer a futuro a través de proyectos internacionales que están actualmente en funcionamiento. Bueno, partiendo entonces por este mapa habla por sí solo. Esta es la comuna de Illapel, esta es la estación de Illapel, y aquí les puedo mostrar
en color verde los años más lluviosos en Illapel. Los años más secos están en color amarillo y los colores considerados como normales están en color gris. Si ustedes se dan cuenta, los colores amarillos, como más secos, son más repetitivos en la última, yo diría, últimos 20 años. Sin embargo, también en los últimos 20 años no aparecen precipitaciones sobre, por ejemplo, sobre 300 milímetros. Y acá en Illapel, el promedio de los últimos 30 años son 144 milímetros. Si lo llevamos a la lluvia que ha habido este año, representa un 28% de déficit. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar de un déficit pluviométrico, cuando ya empieza a superar el 30%. De ahí se nota, por ejemplo, en la agricultura, el 30% significa que falta un tercio de agua caída para que se normalice, ya que no es tanto. Pero hemos tenido acá en la región, sobre todo, por ejemplo, los últimos años, déficit de un 60, 70, incluso 90%. Este año ha sido muy particular y de ahí les voy a contar cuáles han sido los fenómenos que han ocurrido y que han generado esta precipitación. Bueno, acá les muestro en círculos rojos los años que han sido del Niño y los años y los círculos en azul las condiciones de la Niña. ¿Ya? El fenómeno del Niño también se los voy a comentar muy brevemente en las próximas láminas, pero tiene que ver con el Pacífico cuando se calienta más de lo normal. El agua se calienta y eso hace que los fenómenos atmosféricos se desarrollen y favorezcan la lluvia acá en la región. Y cuando hay condiciones de la Niña, como está pasando actualmente, se hace más seco. Se esperan siempre años con déficit de lluvia. Y este año, bueno, todavía seguimos con déficit, pero nunca tan intenso como lo que se esperaba en un comienzo. Lo otro importante es mostrarles que aparte de la cantidad de lluvia, sobre todo para la agricultura, es importante los días de lluvia que uno podría esperar. Acá en Illapel, el promedio de días de lluvia son 13 en el año. No son tantos, es menos del 5% de los días del año. Sí. Es más o menos la situación que hay en la región, por ser un clima semiárido en toda esta zona. Los números que aparecen ahí en este gráfico de barras representan los días de lluvia de este año. Y este año llevamos sumado 10 días con lluvia. Es decir, nos quedan 3 días de lluvia para que podamos decir de que en términos de días de lluvia están normales. Ahora, estamos terminando agosto, no hay posibilidades de lluvia, por lo menos durante la próxima semana. Puede haber una probabilidad por ahí por el 6 a 7 de septiembre para la zona central, y si hay suerte en que el sistema se mueva un poquito más al norte, podemos tener aquí algo de precipitación, pero no es nada seguro. Y lo otro importante es que pasando ya a septiembre, la probabilidad de que tengamos lluvias decae, o sea, hay una probabilidad de un 5% que podamos tener algún evento de lluvia pasando ya entrando a septiembre, que ya entramos a un periodo seco, un periodo sin lluvias. Otra forma de ver la precipitación acá en la zona de Illapel es si nosotros promediamos cada 10 años la lluvia. Y si se dan cuenta, en la última década, a partir del 2020, que obviamente incluye los 2020, 21, 22, son 3 años, en promedio van 117 milímetros. Sin embargo, las décadas anteriores, sobre todo la década de los 80, si alguien se recuerda, y tiene la edad como la mía, por ejemplo, el año 82, 83 y el 87 fueron muy lluviosos acá en la zona. Incluso el 1987 fue el año más lluvioso acá en Illapel. Cayeron cerca de 500 milímetros. ¿Se imaginan ahora que caigan 500 milímetros? Podría generar un efecto más dañino que favorable. Bueno, le hice una pasada rápida de la condición del clima acá en la zona. No hay duda que tenemos una situación de déficit de precipitación y que hay una tendencia al decrecimiento
del orden del 40% si lo tomamos desde el año 70 hasta el día de hoy, porque vemos una pendiente pronunciada. ¿Y por qué vemos esa pendiente pronunciada? Porque los años 80 hubo mucha precipitación. Por lo tanto, cuando uno tira una línea, lo que se llama una tendencia lineal, ahí se ve como dramática el descenso de las precipitaciones. Pero vamos a ver cómo se está comportando estos distintos fenómenos que yo les comentaba, del niño y la niña, el anticiclón subtropical, que se los voy a presentar acá. El que está arriba a la izquierda es lo que siempre muestran en la televisión para explicar cuando se aproxima un sistema frontal, o qué pasa con la alta, esa A que aparece ahí, es el anticiclón subtropical del Pacífico Sur, que es el que nos afecta la zona norte y la zona central durante la mayor parte del año. Y cuando hay una situación anticiclónica, la probabilidad de lluvia asociada a frente es mínima, porque este anticiclón actúa como una barrera natural atmosférica que impide que los frentes que pasan por el sur se muevan más hacia el norte. Entonces, esta condición anticiclónica versus los sistemas frontales tienen que ver mucho, por ejemplo, con el fenómeno del Niño. Y se lo presento en la parte superior derecha. Cuando hay una condición de Niño, como les comentaba, en la zona del Ecuador, Pacífico ecuatorial, muy caliente, estamos hablando 2 o 3 grados más que el promedio, genera una suerte de debilitamiento del anticiclón y se transforma en una anomalía negativa, más conocida ahí, le pusieron una B, que es una condición de baja presión. Y las bajas presiones tienen que ver más con la lluvia, y eso hace que los frentes que pasen por el sur se muevan sin problema hacia la zona central del país, incluyendo la región de acá de Illapel. Las dos figuras que están abajo, la oscilación antártica y la mancha cálida, son fenómenos que se han descubierto, yo diría, por ejemplo, la oscilación antártica, recién se publican trabajos científicos en el año 1996 y toma fuerza, yo diría, a partir del 2010 para Sudamérica o para el hemisferio sur. Y la mancha cálida es otro fenómeno que aparece en el Pacífico, muy cercano a Australia, y ahí aparece en tonos naranjo. Esa zona se está calentando permanentemente y se cree que ese calentamiento puede obedecer al cambio climático. Cambio climático, si ustedes les puedo comentar de qué significa que la atmósfera se está calentando gradualmente y al calentarse esa atmósfera altera todos los patrones de circulación atmosférica y que dependiendo del lugar del país le va a generar más lluvia o menos lluvia, más frío o menos frío. Pero sí es seguro que aparecen condiciones meteorológicas o climáticas mucho más frecuentes y mucho más intensas. Por lo tanto, los fenómenos como oscilación antártica, que en realidad es lo que estaría explicando este año un poco relativamente, entre comillas, un poquito más lluvioso, porque también pensamos de que existe una situación de la niña actual. Durante todo este año ha habido un fenómeno de la niña. Si nosotros nos fijamos exclusivamente en ese fenómeno, hubiésemos pronosticado una condición muy extremadamente seca. Pero el sistema atmosférico no solamente responde a un fenómeno, son una combinación de fenómenos. Por eso que es importante, primero, entender las condiciones atmosféricas, y para eso necesitamos mucha información, y eso tiene que ver, por ejemplo, el desarrollo de la información satelital, la implementación de estaciones meteorológicas, y todo tipo de información que permita entender. Es como un médico, si no tiene una resonancia en la mano o un escáner, no puede a veces casi decir nada. Bueno, a la meteorología le pasa lo mismo. Mientras mejor información tengamos actualizada y desde el punto de vista tecnológico avanzado, vamos a poder ir entendiendo los fenómenos que están ocurriendo y así poderlos explicar y también anticiparnos cuando tengamos en vista una situación que se está formando. Bueno, con respecto al fenómeno del niño y la niña, solamente algo muy, muy general. Esta es una gráfica, la gráfica de abajo muestra en azul
cuando el Pacífico se ha enfriado, y en rojo cuando el Pacífico ecuatorial se ha calentado. Si ustedes se dan cuenta, el Océano Pacífico a veces está más frío y a veces está más caliente. La comunidad científica todavía no logra entender por qué pasa esto. Solamente se da cuenta cuando ya está el fenómeno presente. Pero lo importante es que el Océano Pacífico, los cambios de temperatura son más regulares. No hay cambios tan bruscos como por ejemplo el de hoy día, que ayer estaba despejado y en 12 horas se nubló. No, el Océano Pacífico, si está caliente, va a estar permanentemente un par de meses caliente, por sobre el promedio. Y si esos meses sobre el promedio superan los 5 meses, ahí se declara un fenómeno del Niño. Y lo contrario pasa con el fenómeno de la Niña. ¿Ya? Bueno, solamente un paréntesis, los términos el niño y la niña tienen que ver porque cuando se identificaron los calentamientos en el Pacífico, en la costa de Perú, a fines del 1800, esos calentamientos eran recurrentes, alguien se puso a anotar cada vez que aparecían, y se dieron cuenta que aparecían en diciembre. Entonces un geógrafo de Perú lo bautizó como el Niño Jesús, pero el Niño Jesús por el 24 de diciembre. Y después la comunidad científica, por los años 60, 1960, adoptó ese nombre como el Niño. No le quiso poner el Niño Jesús, sino que el fenómeno el Niño. Y de ahí hasta el día de hoy se le denomina el Niño, fenómeno del Niño. Y la niña aparece después en los años 70, unos oceanógrafos, también dedicados a estudiar el Océano Pacífico, se dieron cuenta que aparecían situaciones opuestas. Entonces le pusieron primero el anti-el Niño, y en la década de los 70 el Niño era un término utilizado como el anticristo. Por lo tanto, la comunidad científica no adoptó ese nombre y le puso la Niña como la condición contraria. ¿Ya? Ese es un pasaje histórico del término el niño y la niña. Bueno, continuando con la presentación, el otro mecanismo que a nosotros nos interesa por sobremanera es el anticiclón subtropical. En la gráfica de abajo, ese es un índice que yo construí cuando hice la maestría en la Universidad de Chile de Geofísica, Convención en Meteorología, y pude monitorear el anticiclón, que no se había hecho nunca. No se sabía cuándo el anticiclón estaba intenso o cuándo estaba débil. Y acá yo logré representar cómo se comporta el anticiclón colocándolo en colores verdes cuando el anticiclón está más débil de lo normal y en amarillo cuando el anticiclón está más intenso de lo normal. ¿Y qué significa eso? Si yo lo comparo con las lluvias de Yapel, los cambios de lluvia, si ustedes se fijan, pueden observar que lo que está en verde en Illapel es cuando la tendencia de la lluvia está por sobre el promedio. O sea, tenemos periodos más lluviosos en los 80 y también parte de los 90. Hubo años muy importantes de lluvia acá en la zona. Incluso si se fijan, en el año 2015 hubo un mega evento del Niño a nivel mundial y acá en Chile casi no pasó nada, pero sí, acá en Illapel hubo una señal. ¿Qué significa? Que esta es una zona igual sensible a la situación del niño y la niña. Hacia la zona más del sur, como la zona más central, se ha perdido esa señal ahora. Así que al menos eso es bueno pensar de que cuando hay anuncios del niño o de la niña, podríamos tener, si hay un anuncio del niño, podría haber una probabilidad de tener un año un poquito más lluvioso o con más lluvia. Así que eso también es producto made in Chile y muy cotizado también a nivel internacional porque es una forma también de conocer los fenómenos y poderlos entender cuando están ocurriendo y también se pueden utilizar como un pronóstico para los futuros meses. Bueno, acá aparecen una serie de condiciones de temperatura de estaciones a nivel del país
que tienen que ver más con el cambio climático, con las tendencias de la temperatura. Ya sabemos que acá en la zona la precipitación ha ido disminuyendo, pero ¿qué pasa con las temperaturas? Están aumentando, y eso no solamente en Illapel, en todo el país. Aquí, en esos triángulos rojos, significa que hay aumento de la temperatura. Temperatura máxima, las mínimas, por ejemplo, en esta zona de Illapel, entre la quinta y la cuarta región interior, lo que se ha podido detectar es que las anomalías, las temperaturas mínimas, cada vez son más frecuentes y están descendiendo, contrario a lo que está pasando hacia la zona centro y sur, que se espera por calentamiento, por cambio climático. Uno esperaría que las temperaturas mínimas también estuvieran altas. Y acá pasa lo contrario. Entonces, eso también es una señal de que hay un fenómeno regional que podría estar dándonos más heladas, por ejemplo. Este año ha sido particularmente helado, y acá me da la impresión que también. Y eso es una señal también de cambio climático, que uno a futuro podría esperar eso. Con las máximas absolutas también, las heladas en Illapel, fíjense, las últimas décadas se han incrementado de manera significativa. ¿Qué está pasando o qué es lo que uno estaría esperando para los próximos 50 años? Bueno, este es un producto que se generó por el Ministerio de Medio Ambiente y trabajaron muchas instituciones. La Universidad de Chile la lideró, lo que se llama el Atlas ARCLIM, Atlas de Riesgos Climáticos, y acá solamente yo saqué Illapel como un ejemplo. Y claro, en Illapel aparece una tendencia a la reducción de las lluvias del 11%, según estos modelos. Los modelos climáticos dan una señal de lo que podría pasar, pero no exactamente los montos están relacionados con la realidad. Pero les permite al tomador de decisión decir, ok, lo que ustedes ven ahí, esas líneas en azul, son 35 modelos 35 modelos climáticos que se proyectaron entre todo ese periodo. Y de ahí se determina una tendencia. Y eso es lo que importa en los modelos climáticos. Y no se usa un solo modelo climático, sino que usamos 35 modelos climáticos corridos en un supercomputador. Y es un trabajo donde hubo a nivel nacional, más de 50 instituciones que trabajaron directamente en este producto. Y acá abajo está la página web. Si alguien quiere, puede entrar. Cualquier usuario puede revisar las aplicaciones que tiene, pero son muy variadas. Con la temperatura pasa lo mismo. ¿Hay un aumento en la tendencia de la temperatura? Sí, a nivel promedio. La temperatura, cuando uno habla de temperatura media, puede ser la máxima más la mínima, pero acá el aumento está dado principalmente con la temperatura máxima. Ustedes ya vieron que las mínimas pareciera ser que están cayendo, se están acercando cada vez a los 5 grados promedio, o 4 grados, y eso es una situación más de la región. ¿Qué pasa con la condición del niño y la niña? Tenemos, esta es una gráfica que se publica a nivel mundial sobre cómo esperamos nosotros la temperatura en el Pacífico. Y acá se observa que acá le puse condición la niña, en la línea del 0, si ustedes se fijan en la gráfica hay un 0 a la izquierda, de ahí hacia abajo son condiciones frías en el Pacífico, de 0 hacia arriba son condiciones cálidas, y yo le puse arriba condición del niño. Y si ven las proyecciones de los modelos, la mayoría permanece el enfriamiento, sí, ¿hasta cuándo? Hasta fines de año, de este año 2002. Y luego viene una tendencia hacia la normalidad. Y eso, en cierta medida, uno lo puede tomar como una buena noticia para esta zona, que si pasamos el umbral del 0,5 hacia arriba, podríamos ya dar un anuncio de que viene o se está desarrollando un fenómeno del niño que para efectos de lluvia principalmente sería favorable en esta zona. Ahora, ¿qué dice el pronóstico de los próximos? Bueno, agosto ya se está yendo. Este es un pronóstico que se publica en la Dirección Meteorológica todos los primeros 5 o 10 días del mes y se proyecta 3 meses siguientes. Y acá dice el pronóstico que en el mes de agosto pronosticó una condición bajo lo normal y
lo normal para agosto en esta región son 26 milímetros y hasta el día de hoy han acumulado 9.8 milímetros. Es decir, el pronóstico se puede decir que fue exitoso, pensando en un pronóstico de un mes completo. Y el pronóstico a 3 meses da algo similar, da condiciones bajo lo normal, es decir, de aquí hasta octubre en esta zona no deberían caer más de 18 milímetros, que sería como la despedida, si es que pasara algo, por ejemplo, entre el 6 y el 7 de septiembre, que se ve una entrada de un frente, podría acumularse un par de milímetros, y después una despedida de la lluvia, no sé si acá se da, pero se le llama la lluvia matapajaritos, que es de octubre, también es típica en la zona de Santiago y sus alrededores. Las temperaturas, los pronósticos, en cuanto a las máximas, están pronosticando temperaturas sobre el promedio para la región, zona central, salvo la zona de la costa de la quinta región y de la cuarta región. En cuanto a las mínimas, se mantiene un pronóstico de temperaturas bajo el promedio. No significa que vamos a tener helada, pero sí la temperatura bajo el promedio significa entre 4 y 5 grados promedio, que es una temperatura baja para la época primaveral. Bueno, y el último punto que quise mostrarles y que tiene que ver con las proyecciones, más que proyecciones, la actividad que está haciendo la Dirección Meteorológica y que la Dirección no vive solamente del pronóstico público, sino que de muchas otras actividades que se las voy a presentar ahora. Primero, la red de estaciones meteorológicas que actualmente la Dirección está manejando tiene más de 600 estaciones automáticas, pero no solamente son de la Dirección Meteorológica. Estamos trabajando con el INEA, con la Fundación de Desarrollo Frutícola y recientemente vamos a incorporar la Dirección General de Agua. Queremos mantener un sistema, ya tenemos implementado un sistema de manejo de datos climáticos, incluyendo el control de calidad, y con eso uno hace maravillas porque genera productos para distintos tipos de usuarios. Y acá solamente les muestro este es un producto que ustedes pueden ingresar a la página web y lo pueden bajar información gratis. Nosotros ya casi no vendemos información. Así que alguien que crea que nos preocupamos de la venta de información, no, es gratis. Solo se cobra cuando algún usuario nos pide un trabajo, para un trabajo técnico, donde ahí solamente le cobramos las horas hombre y que además es muy barato. Así que, pero en general son datos, información relevante, meteorológica, y lo importante que esas 600 estaciones están conectadas online. Entonces uno puede ver información del día, incluyendo, por ejemplo, Illapel tiene una estación automática online que me olvidé de comentarles que en estos momentos deben estar del orden de los 8 grados, con un 95-96% de humedad. Y eso hace que uno sienta más frío, la sensación térmica se hace mayor de frío. Tenemos desarrollado un portal de información que se llama Portal de Servicios Climáticos, y ahí aparecen varias áreas, y le puse la agrometeorología, obviamente porque yo soy el jefe de esa área, solamente para mostrarle a la gente que está acá, y si hay algún agricultor se podrá interesar. Tenemos una variada cantidad de información. Boletines, anuarios agrometeorológicos, boletines de horas de frío, boletines de base de temperatura en distintas bases como para el estudio de la fenología de los cultivos, etc. Así que esta información ustedes la pueden bajar gratis, no se cobra nada, todo esto es gratis, ¿ya? Para que sepan. Y lo otro, la dirección también este último tiempo ha estado participando en 3 proyectos internacionales. El primero, Euroclima, con los países de acá de la región, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Argentina. El proyecto en Andes, que lo estamos recién comenzando y que lo vamos a centrar como primera fase en la región de Valparaíso, la cuenca de la Aconcagua, y probablemente si hay éxito con ese proyecto que dura hasta el 2024, lo más probable es que podamos elegir otra región. Y eso es importante. Por ejemplo, yo lo estoy conociendo, ya tuve la oportunidad de estar acá hace 9 años,
Por lo tanto, podría ser fácilmente una zona candidata si es que no ganamos la segunda fase de ese proyecto. Y hacer todo lo que estamos haciendo en la quinta región, a partir de ahora, de fin de este año, poderlo replicar acá en esta zona. Pero les puedo comentar de que la comunidad internacional está muy preocupada, sobre todo para la comunidad agrícola, porque sabemos que la seguridad alimentaria, obviamente que es una condición súper relevante en los próximos años por los cambios del clima. Y solamente para mostrarles, porque ya no me queda casi nada de tiempo, estos son productos que se van a lanzar. Hay un monitor de sequía que se va a lanzar prontamente, yo creo que en septiembre, después del 18 probablemente, y va a ser también de consulta gratis para los usuarios. Y van a poder encontrar, porque está trabajado con píxeles de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces uno puede hacer un clic en un punto y puede determinar los índices de sequía, las condiciones de vegetación, etcétera, etcétera. Es una tecnología avanzada. Esto se construyó con apoyo de México, que ellos están desarrollados muy bien en la parte de lo que es la sequía. En ese mismo proyecto hay una red de voluntarios. Y este seminario, que se llama Encuentro Ciudadano, tiene que ver justamente con la participación de la ciudadanía. En los últimos años se ha desarrollado lo que se llama la ciencia ciudadana, que es que un usuario que no se requiere que sea meteorólogo puede hacer contribuciones haciendo una medición. Y este proyecto considera, hay 60 puntos de observación de personas que les gusta la meteorología y han contribuido a este portal al que le mostraba recientemente, a eso. Aparte de las estaciones, obviamente, que nosotros tenemos oficiales, también contamos con la información satelital y todo eso se traduce en estos tipos de mapas. Este también es un producto de otro proyecto que se llama CISA, que tiene que ver justamente con, también está orientado a la parte agro, y se pueden generar todo este tipo, se pueden bajar estos productos si a alguien le interesa. Bueno, para finalizar, justamente, estoy en los descuentos. Como primera conclusión principal, bueno, la escasez de precipitaciones en Illapel en el año 2022 alcanza actualmente un déficit de un 28%, respecto a un promedio del 1991-2020. Esa cifra es considerada, si bien es un déficit de lluvia, pero no es considerada una situación crítica, como se indicaba en el día de ayer cuando se hablaba de sequía extrema, por ejemplo, que eso ya estamos hablando sobre el 60% de déficit. La anomalía de temperatura superficial del mar, junto con la circulación atmosférica, de los últimos 13 años, más de algunos habrán escuchado hablar de la mega sequía, justamente que parte del año 2010, son coincidentes con esta condición de déficit de lluvia en toda esta zona centro y norte del país. Con respecto a los indicadores oceánicos, principalmente del niño o de la niña, en este caso particular del año 2022, mantienen un déficit de lluvia. Todavía acá en Chile central, en general, el déficit sigue, pero no tanto como el año anterior, que fue mucho más importante. Y la asociación antártica pareciera ser. ¿Por qué le puse pareciera ser? Porque todavía no hay un trabajo, se está recién evaluando y tratando de explicar científicamente qué fue lo que realmente contribuyó, pero ya se sospecha, de acuerdo a información preliminar, que la oscilación antártica contribuyó bastante a que los sistemas se propagaran de sur a norte, con una característica súper importante que también ayer escuché, la nieve en cordillera. Acá en Chile, sobre todo en esta zona, no siempre llueve con nieve. Y cuando llueve con nieve es cuando los sistemas se mueven desde el sur muy rápido hasta la zona de acá y arrastran masa de aire frío. Entonces, lo que debió haber caído o precipitado en forma líquida, precipita de forma sólida.
y la lluvia sólida o la precipitación sólida se define como nieve. Por lo tanto, cuando uno ve una imagen satelital de los últimos eventos de julio, por ejemplo, incluso de agosto, nevó prácticamente hasta la altura de la tercera región. Todo lo que son los Andes, incluso en la zona más centro, las cordilleras de la costa, también cayó nieve. Y eso se debe principalmente porque la oscilación antártica está muy relacionada con el arrastre de masa de aire muy frío asociado a un sistema frontal. Y el cuarto punto tiene que ver con el pronóstico estacional y dice que las condiciones de lluvia debiesen estar bajo el promedio. No dice que no va a llover, va a llover pero menos que el promedio y las temperaturas, las máximas van a aumentar y las mínimas van a ser un poco más bajas que el promedio para el periodo de agosto, septiembre, octubre, que es prácticamente la primavera. Y el último punto es la invitación que yo le hago y le reitero. Ingresen a la página web, háganos consultas, ahí existen formas de contacto y yo como representante de la meteorología agrícola tenemos muy buenas cercanías, por ejemplo, con el Ceremia de Agricultura de la Cuarta Región, a través del Centro Regional de Información Agrometeorológica, que nosotros le proveemos a ellos, y eso es una forma de entrar en contacto con la comunidad agrícola, no solamente de la zona de La Serena, sino que también de las distintas provincias de acá de la región. Así es que le reitero la invitación a conocer y utilizar los productos que hay. Y en un futuro cercano nos vamos a volver a encontrar seguramente en algún taller, en algún seminario, y ahí vamos a poder ir aprendiendo del clima que siempre nos está a veces jugando una mala pasada. Muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un aplauso, por favor. Te invito a sentarnos para conversar algunas preguntas que han llegado. Llegaron algunas preguntas y quienes tengan nuevas preguntas, el equipo va a estar atento a recibirlas. Cada uno debería haber recibido un papelito con un formulario tipo de preguntas, y si no, anoten en un papelito. El equipo va a estar bien atento a recibirlas y lo mismo para los siguientes expositores. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Muy bien, me alegro. Oye, la primera pregunta, Verónica Briceño nos pregunta, ¿en qué puede ayudar los agricultores la agrometeorología? ¿En qué puede ayudar a los agricultores la agrometeorología? Ya. Bien, como les comentaba en la presentación, nosotros tenemos un área de desarrollo en el servicio meteorológico que se llama meteorología agrícola. Y ahí, bueno, hemos ido aprendiendo en los últimos años la información que realmente están ocupando los agricultores. Hemos hecho seminarios a través de INDAP, incluso en la región de la Cuarta Región en el año 2019, y que después habíamos proyectado para el 2020, pero por pandemia la tuvimos que suspender. Pero, ¿en qué puede ayudar al agricultor la agrometeorología? Primero, en saber que el clima o el tiempo meteorológico puede cambiar de la noche a la mañana, como pasó entre ayer y hoy, y qué riesgos podrían tener. Por ejemplo, en esta zona los riesgos identificados son las heladas, en la época más que de invierno, también de primavera. Si una persona puede conocer, por ejemplo, el pronóstico estacional y sabe que le va a llover menos de 18 milímetros, no me puedo arriesgar a hacer un cultivo donde voy a necesitar más agua y si no la tengo voy a perder la inversión. La información con valor agregado, que es lo que nosotros estamos desarrollando en el servicio meteorológico y en el cual a eso le llamamos servicios climáticos, tiene que ver con eso, cómo nosotros aterrizamos la información al usuario, para que la pueda entender y la pueda utilizar para su beneficio. Entonces, la información que nosotros vamos generando, por ejemplo, nosotros como servicio, todos los días generamos un boletín de alerta agroclimático y ponemos lo más relevante por región. Por ejemplo, ingreso de un sistema frontal,
vientos sobre 10 metros por segundo, o sea, sobre 15 a 20 kilómetros por hora. Por ejemplo, si alguien tiene un invernadero, por lo menos tener la precaución de, no sé, de abrirlo para que no se vaya o no se caiga. Importante la información que pueden recibir un par de días antes, si es que se trata de una situación de lluvia intensa o incluso de nieve. Entonces, todo ese tipo de información, la persona tiene que preguntarse, a ver, ¿qué necesito para no tener una pérdida a la inversión que estoy haciendo? Entonces ahí la información, como le digo... ¿Y la forma de acceso a esa información? Bueno, está en la página web, está todo publicado, los informes, están las estaciones meteorológicas, como les comentaba, tenemos una estación acá en Illapel, en el vivero de CONAF, y la política del servicio meteorológico es implementar al menos 10 estaciones por año automáticas en los lugares donde no hay estaciones. Este año de aquí a diciembre tenemos que instalar 10 estaciones, ya están definidos los puntos, y eso es súper importante también. Invito también a las comunidades. A veces nosotros perdemos de instalar estaciones porque no tenemos un lugar que nos aseguren que la estación va a estar cuidada. No es que tengan que pagar la luz porque las estaciones automáticas modernas solo se abastecen con el panel solar. No requiere instalación eléctrica. Y todo lo que es mantención lo hacemos nosotros. Nosotros siempre solamente le pedimos un espacio suficientemente adecuado, de acuerdo a las normas, para instalar una estación, para que el dato sea confiable, y que idealmente ese lugar tenga algún tipo de cierre, porque la tentación de la mayor parte de la gente para robarse las estaciones es el panel solar. A nosotros nos han robado las estaciones completas, obviamente incluyendo el panel, pero en muchos casos se roban el puro panel solar, porque claro, se están dando cuenta que si se lo instalan van a poder ahorrar un poco de luz. Por eso que ponemos énfasis cuando instalamos una estación de que el lugar sea ciertamente seguro, y lo otro que el lugar no, porque como tenemos mucha vinculación con los agricultores, a veces nos llaman y nos dicen, ¿sabe? Vendí el terreno, así que vengan a buscar la estación. Y nos ha pasado en algunas ocasiones que nos llevan un año instaladas y ustedes instalar una estación automática meteorológica, el costo es alto. Entonces, también tratamos de que la persona nos asegure que al menos en 10 años, que es lo mínimo que uno puede tener de mediciones para poder hacer un estudio, nos aseguren que en 10 años ese lugar no se va a cambiar o no se va a instalar ninguna construcción que genere una alteración en las mediciones. Pero esos son, yo diría que son requerimientos mínimos. En general, hay mucho interés por instalar estaciones meteorológicas acá en Chile. Y las instituciones, el mismo SEASA, que tiene una red cubierta en toda la cuarta región, nos falta con ellos, parece que no está la persona de ayer. Pero podemos hacer el vínculo. Sí, lo quería invitar a que el servicio meteorológico está haciendo todo lo humanamente posible para que las instituciones puedan incorporarse a nuestra red. Nosotros le entregamos todos los datos a las instituciones que hemos hecho convenio. En línea tiene todos nuestros datos en online, tiempo real. El FDF, la Fundación de Desarrollo Frutícola, también. La DGA, que hicimos un convenio reciente, también. Ellos nos entregan sus datos, nosotros, porque es un convenio de mutua colaboración. Y la idea es tratar de que otras instituciones, como por ejemplo el SEASA, que tiene, no sé, unas 30 o tal vez más estaciones, puedan hacer un convenio con nosotros, y ellos van a poder contar con todas nuestras estaciones de Arica a Punta Arenas, incluyendo la Antártica. Sí. Y fortalecemos la información para todos. Obvio que sí. Y como servicio meteorológico, siempre estamos velando para que este sistema sea sostenible en el tiempo, que es una seguridad también para los usuarios. Juan, sí. Nos preguntan, ¿existen algunos proyectos de conversión de humedad en agua?
Sí. De hecho, Jorge ya nos contaba que está esa tecnología. La pregunta es, con las condiciones climáticas de Illapel o del Valle del Choapa, ¿es posible instalar ese tipo de proyecto? Yo creo que ese proyecto puede ser válido sobre todo en zonas más húmedas, las zonas costeras, pero sí hay que ver el costo-beneficio. Una cosa es que funcione y la otra parte es que sea el beneficio sea mayor que el costo que uno va a invertir. Y sí he escuchado de eso. Ahora, pasa algo parecido con los atrapanieblas. No sé si han escuchado hablar de eso. Claro, eso funciona como proceso físico, se capta esa agua, pero el inconveniente tal vez es que no puede cubrir un par de familias y eso, porque si no sería cubrir una extensa zona con esos atrapanieblas y esos requieren, se dañan rápidamente con el tiempo, se van quemando y entonces, claro, como experimento funciona bien, pero cuando uno lo proyecta a mayor escala... El desafío es escalarlo, sí, entonces. Sí. Perfecto. Oye, Juan, nos preguntan con cuánta anticipación se puede predecir el fenómeno de la niña o el niño para, por ejemplo, el próximo invierno. ¿Y cuánta es la seguridad de esa predicción? Bueno, como les comentaba en mi presentación, el desafío de la comunidad científica internacional todavía no saben predecir, no se sabe exactamente qué impulsa al desarrollo de estos fenómenos con una anticipación de un par de meses. Los modelos de predicción comienzan a funcionar cuando ya se detecta. Bueno, yo siempre la meteorología la relaciono con las enfermedades. Difícilmente la medicina anticipa si uno se va a resfriar en una próxima semana o en el próximo mes, pero sí puede detectar los indicios primarios de la enfermedad. Lo mismo pasa con los fenómenos naturales, fenómenos del niño. Lo que yo le mostraba es lo que de aquí en adelante se proyectan de acuerdo a las condiciones actuales, pero no son capaces de anticiparse para poder proyectarse en lo que va a venir en los próximos meses. Entonces, son muy sensibles estos modelos a la condición actual. Por ejemplo, ahora tenemos una situación de enfriamiento en el Pacífico. Y como la garantía que tienen los océanos es que estos enfriamientos cambian muy gradualmente, así, no distinto a lo que pasa con la atmósfera. O sea, si ustedes ven una imagen satelital, ven un frente entrando por Concepción, por dar un ejemplo, mañana ese frente va a estar en Argentina. Y vamos a tener un lindo sol en Concepción, entre 1 y 2 días. En los océanos eso no ocurre, sino que es más conservativo el sistema. Puede estar 2, 3 meses, incluso años. A veces los fenómenos del niño o de la niña han durado más de un año en muchas ocasiones. Entonces, eso da en cierta medida una garantía de pronóstico, porque es menos fluctuante. Pero cuando se declara una situación, por ejemplo, actualmente hay una situación de enfriamiento y los modelos en base a eso dicen, sí, ok, vamos a seguir frío hasta fines de año. Ya, esa es una buena información. Pero ¿qué pasa de enero en adelante? El modelo naturalmente le va a dar una tendencia. A veces aciertan, pero a veces no. Porque los modelos climáticos hay que creerle hasta 6 meses futuro. Ningún modelo es capaz de predecir qué va a pasar después de 6 meses. Pero está la proyección de que podría suceder. Y también uno ve históricamente qué pasa con los eventos del niño. Hay un evento del niño o de la niña no puede durar más de 18 meses en general. Entonces, cuando ya llega el mes número 15, el fenómeno de la niña ha estado ahora el año pasado, este año, ya. Uno puede decir, ok, está en la fase final. Por lo tanto, esperaríamos una situación de normalidad o se puede pasar rápidamente a un calentamiento a partir del verano o del otoño del 2023. Y ahí vamos a estar hablando de buenas noticias porque vamos a tener un poco más de lluvia,
vamos a poder disfrutar de una primavera verde en Illapel, como está pasando ahora. Vamos a cobrar la palabra. Así que el próximo año me invitan y ahí les doy explicaciones. Oye, un aplauso por favor para Juan. Quiero invitar a Angelina Leighton, ya al alcalde, a nuestra concejala, a la foto oficial y también los quiero invitar al coffee break para preparar la siguiente presentación. Y nos vemos en un ratito más. Muchas gracias.